Bueno, el primer ponente será David Suárez Quintanilla, catedrático de Ortodoncia de la Universidad de Santiago de Compostela, miembro de la Real Academia de Medicina de Galicia, es presidente de la Sociedad Europea de Ortodoncia y actual presidente del área de ortodoncia de la International Association for Dental Research, director del Servicio de Investigación en Ortodoncia y Crecimiento Dentofacial de la Universidad de Santiago de Compostela, director del Máster de Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial de la Universidad de Santiago de Compostela. Ha creado varias técnicas y procedimientos en ortodoncia, destacando la técnica SWLF. Trabaja y ha desarrollado esta técnica con la compañía Rocky Mountain Orthodontic de Denver, Colorado, y esta técnica es actualmente utilizada por ortodoncistas de más de 30 países del mundo. Conferenciante reconocido a nivel mundial y ha impartido cursos en universidades y sociedades científicas de más de 30 países. Es un privilegio tenerle hoy con nosotros. Muchísimas gracias, David, por estar aquí hoy. Muchas gracias. Como dijo la doctora Mónica Cano, además tengo una clínica que es además un centro de formación internacional de ortodoncia, una clínica privada, y donde tenemos un grupo, muchos colaboradores de diferentes países del mundo, en Santiago de Compostela. Bueno, además, como dijo Mónica, pues doy cursos por todo el mundo, porque tengo diferentes técnicas de ortodoncia patentadas y bueno, entonces una de las cosas que me dedico pues es a dar cursos sobre esas técnicas de formación para diferentes pacientes. Me gusta mucho la parte de ortodoncia, odontopediatría, y realmente nosotros en la Universidad de Santiago directamente no llevamos tanto el tema de pacientes con necesidades especiales, porque coincide que en nuestra universidad tenemos dos departamentos de pacientes especiales, el doctor Pedro Diz y el del doctor y la doctora Inmaculada Tomás, que son realmente un referente internacional en los pacientes especiales. Entonces, como se suele decir, bueno, pues la verdad es que son muy superiores ellos en conocimientos a lo que yo pueda decir en cuanto al tema de incluso de ortodoncia en este tipo de pacientes. Pero sí que tengo bastantes pacientes con alteraciones o craneofaciales o síndromes o enfermedades raras, y de eso es los que voy a hablar un poco. Lo primero, decir que todos los pacientes que tienen alteraciones craneofaciales, sean fisurados, sean síndromes craneofaciales, etcétera, necesitan de un equipo multidisciplinar. Equipo multidisciplinar que debe estar integrado por médicos, debe estar integrado por logopedas, debe estar integrado por una serie de profesionales, y eso es muy importante. Bueno, nosotros tratamos fisuras palatinas, pacientes con disostosis, pacientes con atrofia e hipoplasia, pacientes con todo tipo de craneoestenosis y problemas diferentes, y aquí tenéis pues un grupo, por ejemplo, de pacientes. Estos son concretamente de mi consulta privada, pero bueno, estos son pacientes que tratamos también dentro del ámbito de la ortodoncia. ¿Por qué es interesante conocer qué es capaz de hacer la ortodoncia? Bueno, pues la ortodoncia, el concepto que todos tenéis es que es una especialidad que vale para alinear los dientes y que la gente tenga una sonrisa más o menos bonita. Esto es el concepto más alejado del mundo de ortodoncia. Lo que pasa es que desgraciadamente los dentistas lo que tienden, y los ortodoncistas, es a transmitir este tipo de conocimientos. Por ejemplo, el síndrome de Binder que veis ahí, que es una falta de la espina nasal anterior, en realidad lo que nos enseña es que cuando te falta la espina nasal anterior, no solamente no crece la nariz, sino que no crece la mitad entera de la cara. Y así el paciente pues sufre, como veis aquí, pues una deformidad facial que simplemente está producida por una alteración en la premaxila, como ocurre también cuando se cruzan diferentes razas de perros. Pero otras veces tienes pacientes absolutamente normales, como esta niña que viene a la consulta porque quiere hacerse un tratamiento de ortodoncia, y descubrimos cuando hacemos la radiografía que tiene un problema muy grave aquí, y es un problema secundario a una artritis reumatoide
que no fue diagnosticada hospitalariamente. Es decir, es un problema muy severo que pasó de alto. ¿Por qué? Porque hay un problema importante y es que parte de la ortodoncia, una gran parte o toda la ortodoncia, o muchos problemas de ortodoncia, no entran dentro del ámbito de la sanidad privada, pública. Por tanto, es importante también otro aspecto, y este otro aspecto es el aspecto de la salud oral. ¿Qué es la salud oral? Pues la salud oral es más que arreglar las caries o es más que ausencia de enfermedad. La salud oral habla de derecho de la salud y precisamente estamos hoy en un edificio que deja esto muy en relación o muy en evidencia, porque es la coordinación también con los padres y el medio ambiente del paciente, pero una de las cosas que a nosotros nos interesa mucho es la perspectiva biosocial de la salud, es decir, del estado fisiológico del equilibrio, pero sobre todo las relaciones familiares, los hábitos, las relaciones personales, y esta perspectiva biosocial tiene una gran importancia. Es decir, que no solamente hablamos de que haya ausencia de dolor, que no solamente hablamos de que exista una buena función fisiológica de comer, de glutir, masticar, sino que a mí lo que me interesa muchísimo hoy es la autoimagen satisfactoria de los pacientes. Muchos de los pacientes con síndromes craneofaciales, como enfermedades raras, tienen un problema importante en la estética de su cara. Y eso es un gran hándicap a la hora de su desarrollo personal. ¿Por qué? Pues porque hoy existe un marco de referencia. ¿Y cuál es nuestro marco de referencia hoy? Pues para muchos jóvenes el marco de referencia hoy es Instagram, Facebook y las redes sociales. Es decir, ¿qué significa eso? Pues significa que hoy la autoimagen se ve más lesionada que nunca, cuando el paciente no tiene una autoimagen correspondiente, porque no se puede hacer los selfies que quiere, porque no se puede tratar su físico como le gustaría. Y por tanto, esto es importante porque la imagen hoy nos va a decir qué es lo que la gente cree de ti. Y entonces nos vamos a encontrar que la autoimagen es una foto siempre presente cada vez que decimos o pensamos yo soy o yo no soy. ¿Y esto qué tiene que repercutir en nuestra personalidad? Lo tiene que repercutirlo todo, porque eso va a significar el que yo a mí mismo me voy a decir si yo puedo o si yo no puedo. Entonces, y muchas veces el marco de referencia hoy que todos los jóvenes están manejando es este. El marco de referencia es los selfies, el parecer más guapo y el parecer más feliz. Y no se pueden poner puertas al mar. No se pueden poner puertas al mar y decir, no, es que yo voy a educar a mis hijos muy bien para que tengan otros valores en la vida, que no se preocupen mucho de la autoimagen, que tengan otros valores diferentes. No puedes poner puertas al mar porque mis hijos, yo tengo 5 hijos, y estaba el otro día comiendo con 4 de ellos en un restaurante. Son chicos inteligentes, creo que con una buena educación, pero la auténtica Rivera, ¿sabes quién estaba comiendo en la mesa de al lado? Kiko Rivera. Y se quisieron hacer una selfie con él. Esto es una buena imagen de en qué momento en la sociedad vivimos. Es decir, y por tanto, ¿cuál es mi misión? Pues mi misión en la sociedad es cambiar la cara de los pacientes para que esos pacientes tengan una mayor integración social. Nadie de vosotras, las que estáis aquí, o los chicos, puede imaginarse que un paciente que nació así, ahora es este, que todos conocéis, ¿no? ¿No lo conocéis? A Joaquín Phoenix. Precisamente, posiblemente, Joaquín Phoenix hizo también el papel de Joker ahora, como una persona de cara desfigurada, porque tuvo una niñez con un síndrome craneofacial. Es decir, ¿cuál es nuestra misión? Pues que todos estos que son nuestros pacientes, a largo plazo, pues mejoren mucho en su estética facial. Fijaros, una paciente, por ejemplo, esta niña que tiene una fisura palatina abierta posterior, se hace la fisura palatina posterior y, lógicamente, nosotros ahora vamos a intervenir con nuestros aparatos de ortodoncia para lograr ¿qué? Para lograr que no solamente tenga una sonrisa adecuada, sino que además tenga una sonrisa y una cara espectacular que mejore su autoafirmación. No hay nada, los que tenéis experiencia en tratar fisurados palatinos, por ejemplo, o síndromes craneofaciales, lo duro que es para estos pacientes cuando llega la pubertad. Por tanto, en todos estos pacientes lo que buscamos nosotros, ¿qué es? Pues pacientes con este tipo de cara,
con una clase 3, con una hipoplasia maxilar, gracias a la ortodoncia y la cirugía, poder conseguir estos resultados. Por tanto, nosotros lo que buscamos, ¿qué es? Pues buscamos darle más oportunidades a los pacientes para su vida de relación, para tener un mejor empleo, para tener una mayor integración social. A través de todo esto, de pacientes con deformidades craneofaciales, que podamos conseguir resultados no solo buenos, sino resultados muchas veces espectaculares. Bueno, algunas cosas que creo que es interesante es que uno de los problemas que tiene la ortodoncia no está relacionado con la ortodoncia, está relacionado con la biología craneofacial. La biología craneofacial es un terreno de nadie, donde en las facultades de medicina, pero lo que es más triste, en las facultades de odontología, no se enseña nada de biología craneofacial, nada de anatomía dentaria, nada de erupción dentaria, nada de predicción del crecimiento craneofacial, nada de teorías como la de Moss o la de Petrovic. Y me gustaría hablaros un poco. Es decir, ¿cuál es la imagen que tiene la gente de la ortodoncia? Pues esta. Una niña, como veis esta, que tiene los dientes mal, se va al ortodoncista para que se ponga los dientes bien. Bueno, ¿quiénes somos más culpables de tener esta imagen distorsionada de la ortodoncia? Nosotros. Es decir, esto es lo que la gente entiende. Tienes que evaluar si la paciente tiene una relación molar adecuada, si la relación incisiva es adecuada, cómo son los diferentes encajes del maxilar con la mandíbula. Bueno, eso yo creo que todo el mundo lo tiene claro. Es decir, y así hay maloclusiones de clase 1, le llamamos de clase 1 cuando el esqueleto está bien, de clase 2 cuando la mandíbula está metida hacia atrás y de clase 3 cuando al revés, cuando la mandíbula está echada hacia adelante. Pero básicamente, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues lo que hacemos básicamente es solucionar estas maloclusiones. Muchas veces la solución viene de la mano exclusivamente de la ortodoncia y otras veces, como en estos pacientes que tienen asimetrías mandibulares y clases 3, pues viene de la mano de la ortodoncia combinada con la cirugía maxilofacial. Es importante en pacientes como esta chica que tiene una clase 3 con una asimetría mandibular y un problema de articulación, cambiar la cara, pues sí que es importante, porque la cara es muy importante, porque no es lo mismo vivir toda tu vida con esta cara, que evidentemente esta es la misma paciente que vivir con esta cara. Y por tanto, pues claro que en la cirugía ortognática y los tratamientos combinados de ortodoncia y cirugía van a tener en el futuro una grandísima repercusión porque va a haber una gran demanda de los mismos. Pero lo que quiero enseñaros hoy más que nada es que sepáis la importancia que tiene, por ejemplo, en el desarrollo de la cara, el equilibrio entre la presión que hace la lengua y la presión que hacen los labios. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, tenéis un chico aquí que tiene lo que llamamos una mordida abierta, que quizás sea la maloclusión más frecuente en los pacientes con enfermedades raras, la mordida abierta, la falta de encaje de los dientes. ¿Y esto cómo se trata? Pues paradójicamente el tratamiento más importante de este paciente es con esto, con lo que llamamos una reja lingual. ¿Qué es una reja lingual? Un aparato que simplemente hace que la lengua no pueda ser introducida entre los dientes y al bloquear la fuerza de la lengua, los otros dientes, los incisivos, van a encajar y así acabamos con un tratamiento con los dientes perfectamente colocados. ¿Es importante la ortodoncia? Bueno, diríais vosotros, pues más o menos. ¿Es importante o no es importante? ¿Creéis que sí? Es importante porque así tengo una sonrisa más bonita, ¿no? Quiero que veáis esta imagen. Ahora fijaros, lo único que vamos a cambiar en esta imagen son los maxilares. ¿Lo veis? Realmente los maxilares, si robas un banco y te quieres escapar, no vayas al cirujano plástico, vete al cirujano ortognático. Porque si vas al cirujano ortognático, ¿entendido? No te va a conocer nadie. Si te vas al plástico, sí, ¿oíste? Los cambios en la posición de la mandíbula son cambios radicales. La segunda cuestión, muy sencilla, parece que es muy sencilla, pero no lo es ¿y qué hace la ortodoncia? Pues la ortodoncia hace algo en los dientes. Pues tampoco es verdad. La ortodoncia influye desde prácticamente la base de la nariz hasta cerca del mentón. Es decir, la ortodoncia va a influir no solamente en los dientes, sino en todo el hueso alveolar que está creciendo. Y por tanto el papel del ortodoncista va muchísimo más allá.
sino si los padres supieran lo que somos capaces de hacer los ortodoncistas con sus hijos, no sé dónde meteríamos a los pacientes. ¿Entendido? Pero realmente la gente lo único que cree es que vamos a mover los dientes. Es decir, fijaros, entre un niño recién nacido y un adulto, el cambio más importante es el cambio de aquí. No el cambio de aquí, el cambio más importante es el de aquí, porque este cambio de aquí está supeditado al cambio de aquí. Yo tengo una anécdota, tuve la suerte de ser amigo de Gabriel García Márquez, que ya falleció, y le conté un día por qué en una cena, cuando él, lo habéis leído, 100 años de soledad, y en 100 años de soledad hay una de las terceras veces que vienen, la tercera vez que vienen los gitanos a Macondo, pues hablan de que traían unas dentaduras postizas, entonces que cambiaban la cara y volvían a dar la juventud a los viejos, etc. ¿Por qué era eso? Eso es por el hueso alveolar. Por eso cuando se hacen prótesis completas en gente que ha perdido implantes, que ha perdido mucho hueso durante muchos años, hay que poner tal cantidad de acrílico. Ese acrílico que ponemos es el hueso alveolar. ¿Cuál es el problema? Pues muchas veces el problema es que no entendemos bien, y los peores muchas veces somos los ortodoncistas, no entendemos bien cómo podemos modificar la cara. Porque uno ya está pensando rápidamente, como este es el país de las subvenciones, pues estamos pensando ya, no, es que claro, si me estamos hablando ya de ortodoncia es una cosa carísima y no sé cuánto. Bueno, vamos a verlo. Ahora podemos escoger entre la ortodoncia ecológica, que yo llamo ortodoncia ecológica, o los aparatos de ortodoncia. Esto evidentemente claro que es caro. Vamos a ver un caso de un niño que tiene una mandíbula que crece de más. Muerde así. Como consecuencia este niño muerde al revés. ¿Y qué vamos a hacer ahí? Bueno, pues si sabemos todo esto, es decir, cómo influyendo sobre los dientes podemos cambiar el crecimiento de la cara del paciente, nos vamos a sorprender. Cuanto más conocimiento tengamos, menos aparatos tenemos que usar. Cuanto más médicos seamos, menos cirugía hay que hacer. Y aquí tenéis, por ejemplo, el típico caso en que ¿qué hacemos en este paciente que tiene este problema de la protrusión del maxilar, que está creciendo mal, que todo eso, que ocurren todas estas cosas que no os voy a contar ahora? Bueno, pues simplemente ponemos un poco de acrílico. ¿Qué coste tiene este acrílico? Ninguno. Simplemente poniendo un poquito de acrílico, lo veis aquí, simplemente es el único tratamiento que lleva este paciente. Es un tratamiento que evidentemente se puede hacer en la seguridad social, pero evidentemente hay que saber cómo hay que hacerlo. ¿Y qué consiste? Pues pones acrílico, esperas 2 meses y se acabó el tratamiento. Y no solamente se corrigió lo que visteis, es que además se corrigió, lo veis aquí, la mordida cruzada posterior que tenía el paciente. ¿Por qué hemos hecho esto? Porque hemos cambiado la propiocepción, es decir, el contacto dentario ha cambiado la posición de la mandíbula. Tú puedes ir remodelando con sistemas súper económicos. ¿Por qué entonces no se hacen más estos tratamientos? ¿Por qué no se utilizan más este tipo de aparatos sencillos en lugar de utilizar braques, sofisticados aparatos o ya no digamos Invisalign? Pues simplemente porque ¿quién mueve el mundo? Exactamente, entendido. Y como el mundo lo mueve, ¿quién lo mueve? Pues en fin, pues entonces el problema es que muchos de estos tratamientos no tienen un gran predicamento, ni nadie los explica en odontología, porque no dan plata, como dicen los latinos. Por tanto, es muy importante que sepáis esto. Fijaros, tan importante es como que existen conceptos erróneos en la profesión, existen conceptos erróneos en odontología increíbles. El núcleo de nuestra actividad es el hueso alveolar. Y a los que estáis haciendo higienistas dentales, bueno, pues el hueso alveolar está mal definido en los libros. En cualquier libro, en uno de los más famosos, que es el Tenkate, nos dice que el hueso alveolar es el que rodea los dientes. Muy bien, ¿es verdad o no es verdad? Vosotros diréis, hombre, claro, ¿cómo van a saber verdad si vienen unos libros de histología importantísimos que no es verdad? Pues no es verdad. Porque si yo lo que hago ahora es coger unos dientes y este diente, como la mordida abierta que visteis, le pongo unos elásticos, aquí pongo un microimplante para que este diente no se mueva, me encuentro esta situación. Y ahora me pregunto, ¿qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿Hueso alveolar o hueso basal?
Pues evidentemente eso es hueso alveolar, por tanto no está bien el Tenkate, le falta una definición, y es que le falta la definición de que hay una parte de hueso alveolar que nosotros hacemos crecer y desaparecer, que está en el ápice de los dientes. Y ahora con esto entenderéis lo que se estaba contando de la anécdota con Gabriel García Márquez, es decir, el desarrollo del tercio facial inferior en gran parte es gracias al hueso alveolar, no al hueso basal. No es un problema de cirugía maxilofacial, es un problema de ortopedia dentofacial. Fijaros este caso, esta es una niña de 12 años, una mordida abierta, y me dicen que claro, que esta niña con esta mordida abierta, es una niña con un problema de displasia también. Esto es cirugía. Pues no es cirugía. Nosotros lo que hacemos es le ponemos 2 microimplantes aquí, ¿lo veis? Con estos microimplantes vamos a controlar verticalmente el hueso alveolar, vamos a utilizar elásticos intermaxilares para el engage o el encaje de los dientes, y aquí tenéis el resultado de la paciente años después del tratamiento, para que veáis que es estable, porque no solamente hay que corregir las cosas, sino que mantenerlas estables a lo largo del tiempo. Y por tanto, fijaros, una paciente que era candidata seguro en otra clínica o en otro centro a cirugía ortognática, seguro, esta paciente la veis a cualquier ortodoncista y os va a decir que es un caso de cirugía ortognática, que venga a los 19 años que le vamos a hacer cirugía, simplemente con 2 microimplantes y con unos elásticos somos capaces de conseguir este tipo de resultados. Pero vamos a ir un paso más allá, ¿y esto se puede hacer en los adultos? Pues también. Este es un paciente que nos refiere el doctor Abel García para hacer cirugía ortognática, pero como tenía el maxilar muy inclinado, me dijo que antes si le podía nivelar los dientes para después hacer la cirugía ya ortognática. Es una paciente de 24 años, ponemos 2 microimplantes, aquí los tenéis, ponemos 2 microimplantes, empezamos a hacer tracción vertical maxilar y mirar el cambio sin cirugía de ningún tipo. Solamente con 2 microimplantes, y simplemente con braques, etc. Es decir, que no solamente podemos hacer ortopedia dentofacial en los niños, es que la ortopedia dentofacial la vamos a hacer en el hueso alveolar. Y la ortopedia dentofacial la podemos hacer en los adultos. Pensar en los pacientes con parálisis cerebral, pensar en los pacientes que tienen mordidas abiertas, pensar en todos los pacientes que tienen discrepancias esqueléticas. Pero fijaros, vamos más allá, vamos a complicar más la cosa. Sin cirugía, solamente con tornillos. Una niña con un síndrome de primer arco, que le falta evidentemente el cóndilo, el oído, etc. ¿Qué hacemos aquí? Pues lo mismo, vamos a utilizar los dientes como una especie de plantilla, vamos a utilizar microtornillos para producir el encaje de los dientes, y aquí tenéis la respuesta. ¿Qué falta ahora aquí? Evidentemente lo que falta aquí ahora es una cirugía de tejidos blandos. Es decir, el hueso alveolar es algo espectacular que tenemos los ortodoncistas en las manos y nunca lo usamos. Es algo increíble. Esto me parece que es alucinante, porque si yo tengo un hijo ahora con una mordida abierta esquelética con 6 años, mi hijo no necesita cirugía. Le pondría con 8 o 9 años microimplantes y le produciría un cambio en el hueso alveolar. Todo esto es muy importante, por tanto acordaros que, como decía, visteis la película Airbag, como decía Manquiña en Airbag, lo importante es el concepto. Y lo importante es el concepto. ¿Cuál es el problema de la odontología y en qué se diferencia la odontología de la medicina? En que en medicina todos son conceptos y en odontología todos son a ver cómo hago yo mañana y el bricolage que tengo que hacer en el paciente. Por tanto, lo importante es el concepto. El hueso alveolar nace, crece y se mantiene más allá de los límites dentarios, dando lugar al crecimiento vertical de la cara. Por tanto, acordaros que hay unas hipótesis muy antiguas en ortodoncia, esto no es nada nuevo. La hipótesis de Moss, ¿qué nos dice la hipótesis de Moss? Que cuando lo más importante es que el músculo acaba formando en la cabeza del fémur, el globo ocular acaba formando la órbita ósea, pero la lengua y la musculatura acaba dando forma a la cara. Y por tanto, acordaros de esto, es una de las frases más importantes de la odontología. No existen centros genéticamente predeterminados. La genética es muy importante,
pero nosotros somos los artistas de la epigenética. Es decir, nosotros podemos modificar la epigenética y podemos modificar la epigenética en la cara. ¿Qué tratamiento es más importante para nosotros en nuestra vida que la cara de nuestros hijos? Bueno, pues aquí tenéis a mi hijo el pequeño, este es Javier. Aquí tenéis a Javier. ¿Entendido? Fijaros, Javier, antes de nacer, tenía una gran clase 2, nació con una gran clase 2, con una retrusión mandibular, con tendencia al colapso de las vías aéreas superiores, era un candidato claro a tener apnea del sueño el día de mañana, y por tanto tú, si eres y aquí tenéis a Javier con sus 3 años y su retrusión mandibular, pues tú tienes ahora que escoger qué filosofía terapéutica quieres. Si eres endocrino o si eres neurofisiólogo, no tienes que escoger ninguna filosofía terapéutica, porque tienes el Harrison en aquella época o los grandes nombres de la filosofía, de la electromiografía o de la electrofisiología, y se acabó. Pero en ortodoncia no, tienes que escoger con quién te vas a formar, porque te van a explicar una cosa o la contraria. Y por tanto tienes que escoger en que si Javier, que se parece a mí, tiene un problema genético por culpa mía, porque su madre tiene más clase 1, más clase 3, un poco más de clase 3, o si crees en la genética, y evidentemente Javier dirías, pues igual que los Borbones. Los Borbones son la familia con clase 3, por eso el actual rey no lo tiene, porque tiene una clase 2 división segunda que procede de la rama de los griegos. Pero el abuelo y todos los hermanos de él, pues sí, lo veis con la clase 3. Pues esto es genética. ¿O crees en la epigenética? La epigenética es los niños con hidrocefalia. La hidrocefalia es secundaria a una presión intracraneal y el desarrollo craneal. ¿Entendido? Es cierto que hay veces que se mezcla un problema genético, evidentemente un problema genético de una hipoplasia de la mandíbula y una tendencia a mordida abierta, con un problema epigenético. Los músculos masticadores tiran en esta paciente hacia aquí y es la genética que hace crecer la mandíbula y la epigenética la que tira y hace marcada la escotadura antegoneal. En todos estos pacientes que existen alteraciones musculares, todos estos pacientes tienen que llevar aparatos funcionales. No se puede consentir que los pacientes que tienen alteraciones de crecimiento asimétrico de la cara no estén todos con un aparato funcional en la boca. Por tanto, ¿qué voy a hacer con Javier? Pues con Javier tengo dos opciones. Si creo realmente, como muchas escuelas de ortodoncia, como la mayoría de escuelas de ortodoncia, como la mayoría de ortodoncistas que existen, creen que esto no tiene solución porque es un problema simplemente del cartílago de Meckel, este es un problema, porque yo no creo eso. Yo creo que el problema de Javier es un problema muscular. Y como es un problema muscular, eso significa que si yo a Javier me lo llevo a una clínica donde creen que no existe más que genética, van a decirme esto. Tráigame a Javier con 19 años que le voy a coger el serrucho y le voy a hacer crecer la mandíbula con el serrucho. Pero yo no creo eso, yo lo que creo es que Javier tiene un problema muscular. El problema muscular de Javier, lo veis aquí, en esta fotografía que os puse superpuesta, es un problema de media... Y como creo que es un problema muscular, voy a poner un aparato muscular, un aparato que es un aparato de Frenkel, que debía de estar, en este caso, utilizado muchísimo más. ¿Por qué? Porque le voy a cambiar la musculatura. ¿Cómo se lo cambio? Con un sencillo aparato, que cuesta 150 euros. Un aparato de 150 euros es lo que va a cambiar la cara de mis hijos. Y a mí los aparatos me salen gratis, o sea que fiaros de mí. ¿Vale? Es decir, ¿entendido? Vale, por tanto, esto es el cambio de la cara de Javier, ¿entendido? Y el desarrollo de la mandíbula de Javier gracias a esto. ¿Qué hubiera pasado si, bueno, después hacemos más cosas? Estas son cosas de guías eructivas que estamos haciendo ahora. Javier, años después del tratamiento... Llevo braques después, lógicamente, para acabar el tratamiento, pero lo más importante de todo es que veáis esto. Fijaros en esto, fijaros Javier, quién era a los 3 años, antes de nacer, mirad cómo es Javier ahora. Es decir, lo que estáis viendo aquí es un cambio que hemos hecho ortopédicamente con un aparato que tiene un precio irrisorio para lo que va a hacer por la cara del paciente. Es decir, esto realmente, este crecimiento mandibular, no fue porque genéticamente Javier lo iba a tener. Tenía el potencial genético de crecer,
pero epigenéticamente, por culpa de la musculatura, no iba a crecer. Así que es muy importante, porque hoy, por ejemplo, ¿por qué es importante esto? Hoy es importante porque hoy ya existen niños así. Ya existen niños con apnea obstructiva del sueño. La apnea obstructiva del sueño produce niños con mucho retraso en el colegio, produce niños hiperactivos, produce niños con muchos problemas, niños que después van a ver multiplicado exponencialmente la potencialidad de tener infartos de miocardio o accidentes vasculocerebrales. ¿Por qué? Porque esta niña, ¿por qué viene a la consulta? Pues esta niña no viene para estar muy mono, aunque está con el lacito muy mono aquí, no viene para estar más guapita. Esta niña viene a la consulta porque no respira. Ah, pero si tú vas al médico, hay un problema. Los médicos no saben de odontología. Porque yo soy médico y antes de saber odontología no sabía nada de odontología. Y este es un problema importante. Porque esta niña no se trata de decir que tiene alergias, amígdalas, vegetaciones y no sé cuántas cosas. Aquí se trata de un problema de compresión maxilar. ¿Cómo vamos a hacer este problema? ¿Cómo vamos a solucionar este problema? A través del avance de la mandíbula y a través de la expansión del maxilar. ¿Cómo hacemos la expansión del maxilar? Mediante un aparato de expansión rápida maxilar. Es la fractura indolora de la sutura palatina media. Es decir, aumentamos, como veis ahí, la expansión y mirar qué arcada superior tenemos ahora, también con un aparato que puede tener un coste de alrededor de 100 euros. Pues con un aparato que tiene un coste de 100 euros, otra cosa después es el tratamiento en general, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues pasar de tener una niña que respira por la boca y que lo que me está indicando es que no está respirando bien durante la noche, que tiene patología obstructiva del sueño, la hemos convertido en una niña que tiene un buen sellado labial, que nos indica cómo esta niña ahora respira muy bien por la noche. Por tanto, todas estas cosas, y esto es todo complicadísimo, es complicadísimo. Una niña que tiene una asimetría mandibular, como veis aquí, es muy complicado todo. Esta niña con esta desviación dentaria, ¿qué más da? Pues sí da, porque tiene las dos articulaciones, la de la derecha y la de la izquierda, en una posición anormal. Y la posición anormal de las articulaciones puede condicionar un crecimiento asimétrico de la cara. ¿Qué significa todo esto? Pues significa, esto no os voy a explicar, que simplemente después vamos a usar un pequeño trocito de resina azul aquí, y mi hermano, que lo quiero mucho, Juan, es el coordinador de salud bucodental de Galicia, y yo siempre le digo, Juan, tenéis que hacer esto. ¿Y qué te contesta Juan? Pues no lo sé. Claro, si no lo sabes no lo puedes hacer. Esto es fundamental porque son elementos muy económicos que mejoran muchísimo la situación de estos pacientes. Por tanto, como podéis ver aquí, un simple expansor y aquí un pequeño bloque de resina, esto hace que el paciente va a crecer con la línea media centrada. Y crecer con la línea media centrada es lo que yo llamo ortodoncia ecológica. Es decir, que esta niña acaba así el tratamiento, esta es una niña diabética de tipo 1, es una niña diabética de tipo 1, entonces es una niña que acaba con la línea media centrada y con la boca perfecta solamente con un tratamiento o una mínima intervención ortodóntica. Es decir, ¿y qué tenemos que hacer? Pues modificar el hueso alveolar. Y lo que no sabéis vosotros, porque no lo sabéis, es que hay cosas espectaculares en ortodoncia. Por ejemplo, ¿cómo corrijo yo estos dientes de arriba? Pues aunque os parezca curioso, pongo un aparatito y este aparatito lo que hace es quitar la presión del labio superior. Es como si tú haces un registro electromiográfico y te encuentras que el labio superior tiene una hiperactividad, ¿cómo quito la hiperactividad? Pues tú estarías pensando en Botox, etcétera. Pues que sepas que en ortodoncia puedes poner dentro de la boca escudos que no impiden la hiperactividad del músculo en sí, pero sí impiden que el músculo actúe sobre el hueso alveolar y sobre los dientes. Fijaros, un niño que tiene este niño tiene una apnea del sueño, viene a nuestra consulta urgente porque tiene una apnea del sueño. Bien, entonces estamos pensando, apnea, vamos a operarlo de amígdalas, de vegetaciones, etcétera. No, este niño lo que necesita es un avance de la mandíbula. De hecho, yo en PowerPoint le explico a los padres que fíjate cómo el maxilar del niño es normal, ¿lo veis?
fíjate la gran retrusión de la mandíbula, e incluso al padre le explico en PowerPoint, le hago así un pequeño avance para que vea cómo tendría que ser la cara del niño a esa edad. Es decir, ¿y quién domina? ¿Quién es el problema? El problema es la musculatura. No es la genética del crecimiento. Como decimos en Galicia, claro, llega la madre y dice, ¿es que igual que el pai? O sea, es igual que el padre. Dice, sí, pero es que la genética no viene por la genética del hueso. La genética viene porque tiene los mismos músculos que el padre, como Javier tiene los mismos músculos que tengo yo. Entonces, esa modificación lo podéis hacer, fijaros que esqueléticamente es impresionante. Bueno, pues vais a ver rápidamente, no os voy a poner el caso porque no es para el caso, pero que, fijaros, un gasto terrible, es un gasto terrible. Es un trozo de resina, 2 botones que cuesta cada botón 4 euros, digo, si fuera la seguridad social, ponerle aquí un bloque de resina, ponerle... y después ponerle el aparato más importante, que en este caso es el Frenkel, que ya veis que es un aparato para el medio ambiente muscular. ¿Entendido? ¿Y qué es lo que ganamos con eso? Pues lo que ganamos con eso lo podéis ver aquí, a largo plazo, pero sobre todo, donde tenéis, supongo que tenéis claro, lo que ganamos es esto. Que alguien me dice a mí que este niño iba a crecer así, no se lo cree nadie. Esto es gracias a nuestro tratamiento. Y gracias al tratamiento con aparatología funcional. Fijaros, el cambio es espectacular, porque en el maxilar prácticamente el cambio ha sido mínimo o muy pequeño comparado con el crecimiento mandibular. Por tanto, es muy importante que tengáis en cuenta esto. Me ha llamado la atención porque estos días me dediqué a revisar los protocolos en pacientes con necesidades especiales y los protocolos en pacientes de enfermedades raras y no me encontré nada. Entonces, pues me puse a hacer algunas cosas para ver si os gustan y le voy a dejar a Mónica el pendrive para que os quede aquí. Bien, la primera cosa es lo más importante, la perinatología. La perinatología, los perinatólogos son los que muchos más que los de enfermedades públicas y tal, son los que más han mejorado la calidad de vida de la población. ¿Entendido? Gracias a la perinatología. Lactancia materna, evidentemente no hay nada que discutir. En la lactancia materna es muy importante y, segundo, es muy importante, por ejemplo, estos son pacientes, el de arriba es un paciente nuestro, donde hacemos las plaquitas ya directamente para que los niños fisurados, uni o bilaterales, puedan tener una lactancia materna. Chupete, está muy denostado, pero no os olvidéis de esto. ¿Y qué es esto? Pues que el máximo crecimiento mandibular son los 6 primeros meses. Y en mi opinión yo siempre miro mucho los negocios de investigación, pues es una pena que no se haga, os lo sugiero como una idea, que no se haga una pequeña cefalometría en los ecógrafos para después determinar al paciente qué tipo de chupete debe usar. Pero realmente debíamos de crear chupetes para el tratamiento de la retrusión mandibular, ¿entendido? Combinado, lógicamente, con la lactancia. Bueno, en estos casos, muy importante en los pacientes fisurados hacer buenos tratamientos de expansión, sabiendo que este tipo de tratamientos requieren unos determinados detalles de los que no voy a hablar ahora, evidentemente, pero que es importante tener un equipo coordinado en los fisurados, sean fisurados labiales, labiopalatinos, fisurados faciales. En todos estos pacientes tenemos que tener muy claro el problema. Cuando haya pacientes que tienen problemas con los injertos, cirujanos que tienen problemas con los injertos, nosotros utilizamos mucho la distracción alveolar. Hacemos mucho la distracción alveolar también en estos pacientes para la colocación de implantes y prótesis. Por tanto, este es un poco el protocolo que me he inventado. Primero, tratar problemas dentales, eruptivos, transversales, verticales, sagitales. Después, tratar problemas funcionales, hábitos, ATM, respiración oral, lengua, etcétera, básicamente con aparatos funcionales. Y tercero, tratar problemas esqueléticos con aparatos esqueléticos transversales, verticales y sagitales. Es decir, este es un protocolo que no voy a pararme ahora aquí, pero lo hice el otro día. Es decir, que es verdad que hay problemas estrictamente genéticos. Pues sí, este es un problema estrictamente genético que es las múltiples agenesias. ¿Qué hay que hacer en un caso de múltiples agenesias? Nada, hay que ponerle unos dientitos al niño, no hay que... No.
En un caso de oligodoncia extrema es muy importante entender el concepto que ya acabáis de entender de hueso alveolar. ¿Qué significa? Que el problema de un niño que le faltan dientes es que me da igual lo de los dientes, ya se los pondremos, es lo de menos. El problema es la falta de crecimiento vertical de hueso alveolar. ¿Qué significa? Que tenemos que procurar que el crecimiento de la cara siga siendo el mismo, con o sin dientes. ¿Lo entendéis? Esto es fundamental. ¿Qué significa? Pues que tenemos que usar durante todo el crecimiento este tipo de aparatos que nos mantenga el crecimiento vertical facial de la cara. Es decir, que si tenemos que usar aparatos tan aparatosos, nunca mejor dicho, como estos, hay que usarlos, porque no estamos corrigiendo los dientes del niño. Estamos usando los dientes para corregir la cara y el crecimiento del niño. Fijaros en este caso, por ejemplo, que es la hija de una pediatra, amiga mía, que tiene una oligodoncia extrema. Estos son los dientes del temporales. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Engañar a los cóndilos. Que los cóndilos se crean que el niño tiene dientes y que le está creciendo el hueso alveolar. Hay que evitar que se produzca un colapso vertical. Y aquí veis cómo lo vamos a engañar. La vamos a engañar, de hecho, fijaros qué bien han salido todos estos dientes y qué fácil después va a ser hacerle implantes. ¿Cómo lo engañamos? Manteniendo este aparato todas las noches el niño durante su crecimiento, para hacer que los cóndilos se desarrollen de manera normal y no colapsadas. Otra cuestión ya es de si le ponemos dientitos o una barrita para poner los dientes para que el niño esté sin dientes, pero eso es lo de menos. Bien, evidentemente yo no me voy a meter en esto porque no es mi caso, pero acordaros que la prevención en odontología está muy bien, pero que el flúor es de la época cuando Franco en Burgos montó el primer gobierno, ¿comprendido? O sea, lo del flúor está más superado que poco. Y tenéis que ir, este es nuestro grupo de odontopediatras internacionales, la doctora Rocío Lazo, que es una de las odontopediatras para mí mejores del mundo, que es de Perú, y otros de los compañeros. Entonces, hay que ir ya a estas cosas, a la biomineralización, hay que ir a las nuevas materiales, especialmente la biomimética, los materiales de nanotecnología, los materiales bioactivos, la utilización de nanohidroxiapatita para bioremineralización. Fijaros estos casos que a mí me encantan, que hacen en la consulta, nuestra consulta, estos casos que los pacientes vienen desesperados porque le han propuesto a todo el mundo carillas. Ahora lo que hay que hacer es sacarle la pasta al paciente. Lo importante es ir a una consulta de odontología que te saquen la pasta. Y entonces lo primero que te hacen es carillas. Pues mirad lo que hace la doctora Rocío Lazo, sin carillas y sin nada, sin utilizar una sola fresa. Pues hace esto. Es decir, para que veáis, sin usar una sola fresa, vuelvo a repetir, sin usar una sola fresa. Todo con productos de carácter químico, incluso con unas pequeñas limas que se liman manualmente. Por tanto, todo esto no os voy a hablar ahora, eso se lo pasaré después a la doctora. Es los protocolo que os hice estos días de la falta de espacio, cómo los problemas funcionales, cómo debe ser el step by step de los diferentes. Importante el control de los hábitos a través de la musculatura, a través de la lengua. Es decir, aquí tenemos mordidas abiertas. Es importante la ortodoncia, pero es muy importante esto. Poner aparatitos para que hagan ejercicios, para que se cierre la mordida. Pacientes como este que tienen mordidas abiertas laterales, en que hemos puesto una reja lingual, ¿las ves? Las rejas, para educar a la lengua, para domesticar a la lengua y que podamos después de una mordida abierta acabar con una oclusión bonita y con una buena estética. Usamos imanes. ¿Por qué no se usan los imanes en odontología? ¿A que no lo sabéis? Porque son muy baratos. Un imán de estos cuesta €1. Un imán de estos de tierras raras, que son buenísimos, no se usan porque son baratos. Entonces los imanes son espectaculares, por ejemplo, para hacer tratamiento de mordidas abiertas. Y por tanto, todo esto, todos los pacientes con distonías y problemas neuromusculares en la lengua, en la cara, pues muchas veces hay que poner estos aparatitos porque lo primero es habituar al paciente. En los síndromes de Down,
En los síndromes de Down hay que poner una plaquita con una pequeña ventosa, el famoso aparatito de Castillo Morales, para que el niño tenga los dientes de él. Niños con lipodistrofia, esta es una lipodistrofia, con una ATM. Esta viene a la consulta y el niño no abre la boca. ¿Ah? No abre la boca porque como tiene una lipodistrofia, ahí se queda. Le pones un aparato funcional y la madre que te pregunta, ¿y cómo no me dijeron a mí esto? Y dije yo, señora, ¿y yo qué sé? Yo los viernes salgo a cenar con mis amigos, veo a sus mujeres y yo qué sé, ¿me comprendes? Pues esto es igual, ¿entendido? Pues esto es lo mismo, yo qué sé. Pues, ¿cómo no me dicen nada y el niño ahora abre la boca a los 4 meses de poner el aparato? Señora, y yo qué sé, porque no me quiero meter en líos, ¿entendido? Pero está claro que todos estos pacientes con alteraciones craneofaciales necesitan esto. Los pacientes con problemas esqueléticos, sí. Consejos, valorar si el tratamiento va a mejorar la calidad de vida del paciente ostensiblemente. Porque el tratamiento muchas veces es un sufrimiento y los pacientes, los padres corajes de muchos de estos pacientes están dispuestos a hacer lo que sea por la mejoría del paciente. Pero eres tú el que tienes que decirle si se debe o no hacer el tratamiento. 2. Ser realistas en los objetivos terapéuticos. 3. La nula o mínima cooperación del paciente supedita nuestro plan de tratamiento. 4. Sacrificar la eficacia del tratamiento por su eficiencia en tiempo, sufrimiento del paciente y costes. Y todo lo que se pueda hacer sin cooperación del paciente va a ser mejor, con microimplantes, cirugías o exodoncias. Es decir, y siempre ir coordinados. Estos son los pacientes de primer arco. Tenemos que ir siempre coordinados con el cirujano, con el médico, con el logopeda, tener buenos para que todo vaya tal. Que tenemos que ser creativos. ¿Sabéis qué es esto? ¿No os lo imagináis? Pues esto es un Frenkel en un niño con síndrome de Sjögren, un niño que no tiene saliva. Le hemos hecho un Frenkel hueco para que el niño se pueda meter dentro saliva artificial y poco a poco la saliva le vaya utilizando durante el aparato o las férulas de descarga. Por último, quiero recordaros que había una frase no muy afortunada de don Miguel de Unamuno que decía que inventen ellos, la famosa frase. Y a mí una cosa que me gusta pues es hablar muchas veces de esto, de hacer cosas, como estas que hacemos, y yo he hecho diferentes técnicas, como os digo, y ahora estoy trabajando en un tema súper interesante. Aquí está el profesor de Nova, que le va a gustar mucho esto, ya lo sé yo, es lo que más me va a gustar de la conferencia. Estamos haciendo un tema que se llaman guías eruptivas propioceptivas, y esto puede tener una gran utilidad para pacientes con necesidades especiales. ¿En qué consisten estas guías poliméricas? Pues consisten en llevar los dientes con alineadores hacia la posición que nosotros queremos. Es decir, controlamos la musculatura a través de la oclusión. No el crecimiento controla la oclusión controla el crecimiento. Y por tanto, controlamos el trayecto eruptivo, la propiocepción oclusal, la posición espacial de la mandíbula y al final el crecimiento. ¿Qué es lo maravilloso de este esquema? Lo maravilloso de este esquema es esto, que nosotros controlamos el trayecto eruptivo y gracias a controlar el trayecto eruptivo vamos a controlar el crecimiento. Y por tanto hablamos de guías eruptivas propioceptivas. Bien, aquí yo tengo poca experiencia clínica porque nos ha llevado un año desarrollarlas, pero ahora estamos poniéndolos en práctica. Solo puedo tener casos de 3 y 4 meses, pero en 3 o 4 meses ya os digo yo que esto va a ser espectacular. Esta niña tiene una mordida cruzada, le ponemos unos aparatitos de primera fase sencillos, un Quadelis y una barra palatina. Mediante un sistema digital, ahora lo que hacemos es un CBCT del paciente, reproducimos el CBCT del paciente en 3 dimensiones y hacemos una copia de los dientes, incluso los que no han erupcionado. Esa copia la hacemos en un ordenador, la pasamos también, como veis aquí, vamos en el ordenador ya. Esto es más experimental, esto no se puede hacer en clínica, se pueden hacer en alineadores normales, pero esto no se hace, pero esto es experimental para que lo veáis. Nosotros lo que hacemos es una copia de los dientes que van a salir, los movimientos dentarios que queremos hacer y ya lo tenéis aquí, estamos colocando los ataches. Estamos colocando los ataches en esta segunda fase. ¿Y qué estamos haciendo con estos alineadores? ¿Veis aquí? Estamos llevando los dientes ya, como si fueran un guante, hacia el encaje ideal. Tiene que llevar una serie de ataches que veis aquí, de sujeción del aparato, pero realmente, fijaros, desde esta posición
ahora vamos llevando ya los dientes hacia la correcta oclusión. Sí, creo que es una técnica, va a ser muy novedosa, se usa en dentición mixta tardía y es muy útil, por ejemplo, para pacientes como esta niña. Esta niña tiene un problema de articulación temporomandibular y lo primero que cuando una niña tiene problemas de articulación es solucionarle sus problemas de oclusión. En este caso lo hacemos con un sencillo aparatito, expansionamos los molares y los premolares, vemos la oclusión del paciente y ahora tenemos ya la fase de dentición mixta tardía. ¿Qué hacemos ahora? Ponemos las guías eructivas propioceptivas. Esta foto fue una de las más importantes de mi vida, esta que tenéis aquí, porque no sabíamos si realmente los dientes iban a favorecer, o sea, iban a estar de acuerdo con la teoría nuestra. Es decir, y sí, pues tuvimos la suerte de que vemos que los dientes efectivamente van hacia nosotros, donde nosotros queremos que vaya. ¿Lo veis? Mirar cómo los caninos están yendo hacia su sitio y cómo cada vez van evolucionando. Y lo veis ahí perfectamente cómo los dientes van encajando en su sitio. Por tanto, esto es os pongo nada más tenemos muchísimos casos de guías eructivas, pero simplemente esto es. Volver a decir que me gustaría con Mónica coger el guante de hacer algún tipo de investigación, sobre todo en cosas sencillas, económicas, que creo que podrían suponer un gran avance para todos estos pacientes. Muchas gracias.